Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Saludos, saludos, no se escucha. Buenas noches, yo lo escucho perfecto. Sí, buenas noches, se escucha perfecto. Gracias, gracias. César, no sé si no nos escucha, entonces no escucha. Vamos a escribirle por el chat. Sí, lo escucho perfectamente. Líderes, un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Estoy compartiendo mi pantalla, nuestro tercer y último encuentro del módulo básico. Realmente estoy atrasado un poquito con las evaluaciones. Me comprometo ya esta semana a avanzar un poquito más con esos puntos, para así que ustedes tengan un poquito más de visibilidad, ¿verdad? De cómo van. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos para cuando ya tengan la calificación, entonces tengan conocimiento de no es el mínimo, ¿verdad? No esperamos que tengan obtengan ese valor mínimo, pero es bueno Buenas saber. noches. Hola, hola, bienvenida. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda o aclaración sobre los puntos que hemos visto hasta este momento. Unidad 1, empezamos a ver los conceptos básicos, todo lo que tiene que ver con el área de mover datos, conceptos básicos de celda, de filas, de columnas, el entorno de Excel y demás. En la unidad 2, manejo de formatos, negrita, cursiva, tipo de letra, colores, bordes, ajustar texto, combinar y centrar, sangría, los tipos de datos, todo eso lo vimos, tipos de fecha y demás, valores personalizados también en la unidad 2. En la unidad 3 trabajamos lo que es el concepto de fórmulas, vimos todo lo que fueron los operadores aritméticos, operadores de comparación y las funciones concatenar, match, min, suma, contar, contará y promedio. Es un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. A partir del día de ayer se aperturaron las últimas 2 unidades en las cuales vamos a estar viendo conceptos como ordenado y filtrado de datos en la unidad 4. Y en la unidad 5 vamos a estar viendo conceptos de inserción de gráfico estático, área de impresión y macro grabado. Es parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Dudas, aclaraciones o empezamos? ¿Todo bien? Entonces, en estas 2 unidades, principalmente ya en la unidad 5, que ahí empezamos a ver un poquito yo le digo a esto, el cherry del Frozen. Vamos a ver, Víctor, adelante. Héctor, perdón, adelante. Sí, profesor, yo tengo a veces conflicto porque tengo, me parece sin ánimo de detractar o de ofender la plataforma, pero me parece que el Excel que tiene está un poquito atrasado y yo tengo el 365 y parece que genera algunos conflictos cuando yo descargo los archivos que vienen de Infotep. Entonces, inclusive el archivo en Excel se me descarga incompleto o no se me quiere grabar porque lo tengo en las nubes, o se me graba incompleto. Entonces, no sé, a veces tengo la duda si los ejercicios que hice se grabaron tal cual yo los hice. Entonces, nada, quería solo manifestar eso. Sí, de hecho, por ejemplo, vamos a tratar de ver algunos de lo que ya usted ha hecho para aprovechar el contacto y así validar esa parte, por lo menos de que todo esté correcto. Aquí veo que el señor Héctor hizo una entrega,
por ejemplo, este que está acá. Si se fijan acá, los diferentes formatos que tenemos de Excel, tenemos una versión de Excel, aunque suene antiguo, todavía se utiliza. Hay una versión que es la XLS, que esa es la versión 97 hasta el 2003. Todavía aparecen archivos de ese tipo. Ya a partir del 2003 es la extensión XLSX o el libro de Excel, que es la común, la que ya todo el mundo conoce. O sea que este sigue siendo quizás uno actualizado. Entonces, si yo lo descargo, vamos a ver cómo trabajo por acá. Don Héctor, perfecto. Aquí yo veo la sumatoria, veo la ejecución de las funciones acá arriba. Y excelente. Acá veo aquí usted lo hizo con fórmula, la fórmula directa exactamente. Lo puedo hacer hecho también con la función. Ah, bueno, veo que aquí también utilizo la función concatenar. Ah, excelente, excelente. Y en los valores aritméticos, vemos acá el valor porcentual. Y aquí vemos el 3%. Excelente. Eso está muy bien. Aquí lo único que yo podría mejorar acá, y quizás les sirva de ayuda a todos, y quizás muchos de ustedes ya lo han aplicado, es el tema de fijar una celda. Bien, fijar una celda con un valor porcentual. Por ejemplo, yo digo que este valor porcentual es el 3%. Porque, por ejemplo, si hoy en día yo tengo la necesidad, si ese valor de esa FP aumenta a un 4%, yo tendría que hacer esta columna nuevamente. Bien, hacerla nuevamente. Mientras que si ya yo tengo una celda de control, que es esta que tiene ese valor porcentual, yo hago mi cálculo en base a esa celda, o esta celda que está aquí, que es un valor porcentual. Pero para fijarla, pues, si yo digo Enter, me va a dar en esta primera celda el valor correcto. Pero si yo arrastro la referencia relativa, que vemos esto un poquito más en Excel intermedio, el concepto de referencia relativa, podemos ver que cuando arrastro, que va al siguiente valor, aquí también se va a la siguiente celda. Entonces ya no tiene sentido. Me va a dar un valor incorrecto. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Fijamos esa celda en esa posición. ¿Cómo lo hacemos? Acá yo me posiciono y en esa celda en específico puedo presionar F4 o puedo insertar símbolos de peso delante de la columna y delante de la fila que represente esa celda. Bien, símbolo de peso. Presiono Enter y cuando hago el arrastre, vamos a ver, este mouse mío, él sigue viendo acá el siguiente valor, pero se queda viendo acá mi celda de control. Si mañana ese valor porcentual cambia a un 5%, cuando yo presiono Enter, se hace una actualización efecto cascada acá, sin la necesidad de yo tocar ninguna fórmula, ningún valor, ni nada por el estilo. Bien. Entonces, veo que está bien, señor Héctor. Básicamente ya sería evaluarlo. Quizás haya algo con el sistema. Con relación a las guías, sí están un poco ya, pero realmente el contenido teórico se mantiene. Y si se fija, por ejemplo, acá, los audiovisuales están hechos en 365 y la actividad, cuando la desarrollo acá en el encuentro, también la desarrollo en 365, que es la versión que tengo acá. O sea que puede darse ahí una situación ya con el archivo o con la plataforma como tal. Bien. Entonces, vamos a ir avanzando, a menos que alguien tenga alguna inquietud adicional que quieran externar. Vamos bien. Ok. Entonces, miren, líderes, ¿qué tenemos en la unidad 4? En la unidad 4 tenemos la parte de ordenado y filtrado de datos, ¿no? La parte de base de datos. Iniciamos con un foro que lo que busca es ya sellar el conocimiento de la unidad 3.
preguntándole básicamente un pequeño resumen de lo que se vio. Luego tenemos la instrucción y la guía de la unidad 4. Adicional a esto, tenemos una hoja con datos un poquito más aterrizados a la parte de filtrado y ordenado de datos. La guía, que es básicamente como vamos viendo conceptos básicos, teóricos de algunos de los puntos que vamos a ver en Excel intermedio, viene siendo como una intro. Bien. La parte de validación de datos, que es muy interesante. Aquí podemos indicar qué tipos de datos yo quiero que se permitan introducir en una celda en particular. Yo quiero que en esa celda se permitan datos numéricos entre tal valor y tal valor. Bien, entonces eso lo vemos más adelante en intermedio. Pero básicamente aquí vamos a tratar los diferentes tópicos de ordenado y filtrado de datos, que lo vemos un poquito más adelante en la misma guía. Por acá ya empezamos a ver un ejemplo de filtrado de datos. Un punto muy importante. El ordenado básicamente es ordenar en base a una columna o a un criterio que yo necesite. El filtrado también solamente permite que se muestren los datos que cumplan con un criterio establecido. Pero en ninguno de los dos casos la información se elimina o tiene riesgo de perderse. Bien. Cuando la ordeno, básicamente cambia de posición. Cuando la filtro, se oculta la que no cumple con la condición. Se muestra la que sí cumple con la condición. Bien. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una especie de nómina. Vamos al menú datos, luego filtros, y van a notar que van a aparecer estas pestañas acá en el encabezado de cada columna. Aquí yo puedo seleccionar en base a qué yo quiero hacer el filtrado de datos. Se ha elegido hacerlo en base a departamento, específicamente por el departamento administración. Cuando yo aplico ese filtrado de datos, aquí solamente se muestran los datos que cumplen con esa condición. Igual, por acá tenemos los audiovisuales que le van a servir de apoyo para realizar las actividades. Si vemos la actividad de la unidad 4, esta actividad tiene unas 10 hojas, pero aunque suene mucho, realmente no es tanto. Bien, pues ya la información está por defecto colocada y no hay que digitar. Ya aquí te tienen la base de datos generada. La idea básicamente es practicar diferentes formas de ordenado, 5 formas de ordenado y 5 formas de filtrado de datos. Bien, para que ya usted tenga como un espectro más amplio en base al conocimiento de cuándo utilizar uno u otro. Por ejemplo, si iniciamos con el 1, que nos dice ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente, hay que saber leer los enunciados. Bien, pues así como nos dice, debemos ordenar la base de datos según qué. ¿Cuál es el criterio? La columna categoría. Forma ascendente de la A a la Z, si es texto. Bien. Si es numérico, de menor a mayor. Si es fecha, del más antiguo al más reciente. Bien. Entonces, me posiciono en los datos, no en el encabezado, en el primer dato, presiono Control Shift, flecha hacia abajo y hago la selección completa hasta donde rompe la cadena de datos. Vengo acá al área de edición en el menú inicio y aquí voy a encontrar ordenar de la A a la Z. Me va a pedir que si yo quiero ampliar la selección, pues solamente seleccione esta columna. Esta es la opción por defecto, pues nos permite ampliar la selección para que esa fila se completa, si se va a mover, se vaya completa a la nueva posición. Y así no tenemos riesgo de que se pierda la integridad de los datos. Bien. Ahora, puede darse el caso que en algún momento tengamos la necesidad de ordenar específicamente esa columna y que no me interese lo demás. En ese escenario, entonces seleccionamos esta opción. Bien. Pero mientras, vamos con ampliar selección. Y aquí podemos ver cómo se ha ordenado de la A a la Z, específicamente en esa columna de categoría, sin importar los demás. Claro, más adelante podríamos nosotros
crear lo que se llama un ordenado personalizado, en el cual yo podría, dentro de la categoría, por ejemplo, alimentos procesados, que los diferentes proveedores también estén ordenados de la A a la Z. Entonces yo voy a tener de la A a la Z en alimentos procesados, de este lado, de la A a la Z en bebida, de la A a la Z y así sucesivamente. Bien, viene siendo como un ordenado, como un subnivel, por decirlo de esa forma. Si vemos por acá el segundo ordenado nos indica que debemos ordenar la base de datos según el total de forma descendente. O sea, ¿qué quiere decir esto? De mayor a menor. Me coloco acá en total, control, shift, flecha hacia abajo, y van a notar que el menú ha cambiado, porque el menú es dinámico dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Ha cambiado de texto de la A a la Z, ahora me dice de mayor a menor o de menor a mayor. En nuestro caso, como es de forma descendente, es de mayor a menor. Y ya aquí podemos ir visualizando cómo se va mostrando esos datos. Si vemos el ordenado 3, ya se va poniendo un poquito más interesante, pues aquí ya nos pide que debemos ordenarlo en base al orden del proveedor y nos da una lista de proveedores, que son los que él quiere inicialmente que se muestren, y los demás en cualquier orden. Esto es la lista que él quiere que se muestre y los demás en cualquier orden. Si yo vengo a proveedor, hago mi selección y ahora en vez de utilizar cualquiera de estos dos, vamos a utilizar la que se llama orden personalizado. El orden personalizado nos permite a nosotros colocar diferentes niveles de ordenado, copiar, eliminar y agregar niveles de ordenado. Y aquí yo puedo seleccionar en base a cuál es el encabezado que yo tengo acá. Si me dice proveedor, digo, bueno, va a ser en base a proveedor, que se va a analizar el valor de la celda, y el orden, en vez de que sea de la A a la Z o de la Z a la A, va a ser una lista personalizada. Ya podemos ver el uso de la lista personalizada es muy amplio, aunque quizás no lo conocemos y no lo vemos con tanta frecuencia, pero ya podemos ir viendo, por ejemplo, que el uso es variable. En este caso, en un ordenado, vamos a agregar una lista personalizada. Ese contenido que yo copio previamente lo pego acá, le digo agregar, ya se nos agrega por acá. Y aquí ya yo le digo aceptar. Miren aquí la lista personalizada. Cuando le digo aceptar nuevamente, aquí me dice Leica Trading, Carkiowi y así sucesivamente. Van a encontrar un pequeño error con Pavlova LTD. ¿Por qué? Recuerden que la lista personalizada ve un valor distinto cada vez que encuentre una coma. Entonces, la lista personalizada ve a Pavlova como un nombre y a LTD como otro nombre. Y en los datos, Pavlova LTD es un solo nombre. Por eso vemos que acá, en vez de decirme de Karkiowi a Pavlova, él no lo encuentra separado y me salta a Grant McKelly. Bien, no me colocó Pavlova. ¿Qué solución tenemos aquí? Podemos cambiar el separador, en vez de que sea una coma, puede ser un espacio, espacio LTD, en los datos y en la tabla, en la lista personalizada cuando yo vaya a hacer el ordenado. Puede ser. Ya en el ordenado 4 y 5 se hace una referencia en base al ordenado, en base a colores. ¿Sí? Tenemos una columna con color de texto o con color del fondo de la celda. Y yo puedo jugar con esto. Hago mi selección de manera normal, control shift flecha hacia abajo. Voy a hacer un orden personalizado.
Y acá va a ser, si se fijan aquí, yo tengo una secuencia. Me dice, ordenar la base de datos según el color del texto en precio por unidad. Entonces, aquí yo voy a seleccionar precio por unidad. ¿El color de qué? ¿De la celda o de la fuente? Si es del texto, es la fuente. Si es de la celda, es el fondo. Cuando yo selecciono aquí el color de la fuente, él automáticamente hace un scan en esta columna e identifica los posibles colores que tiene la columna. De esta manera, una vez que yo termino aquí de seleccionar la columna precio por unidad, entonces yo debo establecer el orden que me está siendo solicitado: rojo, azul y verde. O sea, aquí yo puedo decir, bueno, mira, el primer valor que tú vas a colocar es el rojo. Agrego un segundo nivel, coloco los mismos datos y ahora me va a colocar el azul. Pero si yo no quiero estar haciendo ese proceso manual, yo simplemente tomo esta y le digo copiar nivel. Y ya tengo la misma información y aquí solamente cambio el color. Cada vez hay una forma más fácil de hacer las cosas. Entonces, aquí ya cuando yo aplico, se aplica en ese orden de datos y se muestra en el orden que hemos establecido previamente. Básicamente no hay diferencia en el ordenado 5, básicamente es la selección entre fuentes y fondo, en verdad, el color de la celda. Aquí no hay mayor complicación. En cuanto al filtrado de los datos, el filtrado se aplica al encabezado de la tabla. Bien, entonces, acá nos está pidiendo que muestre solamente las ventas de queso cabrales y tofu hecha por un vendedor en específico. Y le puedo seleccionar aquí mi tabla, mi fila, perdón, y aplicar aquí directamente el filtrado. También lo puedo hacer a través del menú datos. Aquí tengo el área de ordenado y filtrado. Van a notar que todas aparecen con esta pestañita. Como queso cabrales y tofu son productos, yo puedo venir acá, quitar la selección de todo y buscar queso cabrales y tofu y presionar aceptar. Si se fijan, aquí solamente se muestran esos productos. Si se fijan en la fila, en el número de la fila, del 11 salta al 15, del 15 al 140, del 140 al 215. ¿Qué quiere decir eso? Que hay filas que no se están mostrando porque no cumple con la condición. Bien. En este escenario tenemos un filtrado compuesto. ¿Qué significa compuesto? Que yo tengo información sobre el nombre del producto y luego me pide que aplique un filtrado al vendedor. Pues aquí, si se fijan, me muestran varios vendedores. Yo quiero que me muestre una en específico. Bien, en este caso es Double. En este escenario coincide que tengo nombres de productos que han sido vendidos por ese vendedor. La situación que se puede dar cuando tengo filtrado compuesto es que deben cumplirse ambas condiciones para que se muestre un producto. Bien. Por ejemplo, si vemos por acá el filtrado 3, el cual nos pide que solamente los registros mayores a 1500 en la categoría de productos lácteos, yo vengo acá y le digo, bueno, mira, aplícame el filtrado y la categoría que yo quiero que tú me muestres es productos lácteos. Y está. Pero dentro de productos lácteos, yo no tengo ningún producto que sea de un valor mayor a 1500 en el precio por unidad. O sea, que si aquí yo vengo y le digo, tengo opciones de seleccionarlo, pero si son muchos, hacerlo manualmente es muy cansón. Puedo utilizar aquí este menú de filtro de números y este menú también es variable, dinámico, perdón, dependiendo del tipo de dato que yo tenga seleccionado. Entonces aquí yo le digo mayor que 1500. Como esa condición
no se va a dar, me va a presentar en blanco. ¿Por qué? Porque no hay un producto que aplique para los dos filtrados de datos que yo estoy haciendo. ¿Cómo lo confirmamos? Perfecto. A este producto yo le voy a poner 2.000 pesos. Cuando yo le diga por acá que me muestre un producto que sea mayor a 1.500, cuando le digo aceptar, solamente me va a mostrar ese producto. ¿Por qué? Porque coinciden con los dos valores que se están analizando. Punto muy importante. Cuando ustedes vean todas las pestañas, las que tengan este pequeño embudo representan que ya están siendo filtradas en base a esas columnas. ¿Lo ven? En el filtrado 4, ya aquí empezamos a ver muestra, en este caso nos piden que nos muestre solamente las ventas con un total entre 3.000 y 15.000. Y este es el tipo de filtrado que a mí me gusta, como utilizar la combinación entre ordenado de datos y filtrado de datos. Porque si ustedes se fijan acá, en el total, tenemos valores que son muy variables, valores que están por encima 1.000 y algo, 14.000 y así, como que sube y baja. Y en estos escenarios me gusta a mí siempre, primero, hacer un ordenado de datos, control shift flecha hacia abajo, hago un ordenado de menor a mayor. Bien. Cuestión ya de que cuando yo aplique mi filtrado de datos por acá, yo aplico mi filtrado de datos, ya va a ser más fácil visualmente yo poder identificar si hay algún valor que está fuera del rango que yo requiero. Bien. Entonces aquí le digo, filtro de número, mayor, menor, igual, todo esto es importante conocerlo. Entre y me abre esta ventana que me dice es mayor a 3.000 y menor a 15.000. Y ya si se fijan, como yo ordené previamente, puedo ir viendo cómo va incrementando a partir de 3.000 y se supone que no debe haber ningún valor por encima de 15.000. Bien. Entonces, esa es la idea en cuanto al filtrado de datos e ir viendo también combinado con el ordenado de los datos. Nerfri, adelante. Profesor, indica a Carla Cabrera que le dé paso, por favor. Pero ella no está no está en la sala. Ella estuvo en la sala, pero se salió y no ha podido entrar. Ok. Si puede intentar nuevamente, le doy acceso. Vamos a ver. Estoy atento. Aquí viene Lenin Matos. No sé. Ya Lenin entró. No sé si es ella desde otro dispositivo o hay una persona que se llama. Bueno, cuando alguien accede, a ustedes les aparece un botoncito púrpura que dice admitir. No, no. No, Yo no. no, por lo menos en mi caso no lo he visto. En la reunión anterior No. sí, en esta no. Ok. Extraño. Debería aparecer. Bueno, entonces estoy atento. Desde que entre le doy acceso. Entonces, en cuanto al filtrado 5, ya aquí vamos a hacerlo en base a lo que es una fecha en particular. Se quiere que solamente se muestre el contenido entre enero y marzo del 2018. Aquí vemos que hay información hasta el 2019. Igual acá yo recomiendo inicialmente hacer un ordenado de los datos de el más antiguo al más reciente. Miren cómo volvió a cambiar el menú acá. Bien. Tengo aquí desde el más antiguo al más reciente. Y ya luego de, entonces yo puedo aplicar mi filtrado de datos, en el cual yo puedo hacer acá
formato de fecha, un filtro de fecha. Miren cómo este menú también cambió, se adaptó al tema de las fechas, mañana, pasado, la semana pasada y demás. Y acá le puedo decir entre y seleccionar, por ejemplo, enero. Ya coloco 18 y ese mismo lo coloco y viene Carla Cabrera. Lo pego acá. ¿Por qué lo pego? Vamos a ver, ¿por qué lo pego? Miren, cuando yo, si no tengo ningún valor, él me trae acá al 2023. Bien, me trae acá al 2023. Cuando ya yo pego un valor de otro año anterior, él me lleva a ese año. ¿Ok? Entonces ya es más fácil para mí yo moverme y ver que marzo tiene 31 días. Pues si no me aseguro o no estoy claro, puedo dejar un día de información fuera. Entonces la información no va a estar correcta. Entonces, ya con esto terminamos. Si podemos ver acá, validar, no hay ninguna fecha fuera del rango de marzo 2018. ¿Se comprendió el concepto de ordenado y filtrado de datos? ¿Dudas, aclaraciones? Sí, Yo todo comprendí. correcto, todo bien. Sí, bien. Bien. Excelente. Perfecto. Entonces, vamos a ir avanzando para la unidad 5. En la unidad 5, como les dije anteriormente, vamos a ver los conceptos de gráfico, impresión y macro. En este caso, macro grabado. La guía está muy enfocada a la parte de los gráficos. Tiene mucho material de la parte gráfica. Ya según vamos avanzando, vemos un poquito más sobre el área de impresión. Por último, la parte de los macro, que es donde quiero ya profundizar mucho más. Es esta, es un poco amplia, tiene 33 páginas, que realmente tiene mucho contenido. En cuanto al audiovisual, de hecho, la parte del foro trabaja un poquito sobre lo que la importancia de los temas tratados en esta unidad. Ya veo que algunos han hecho sus aportes, o sea que vamos avanzando. Los audiovisuales, muy importante. Vamos a utilizar en el tema de los macros una pestaña que no viene habilitada por defecto, que es esta que está aquí arriba. Se llama programador. Bien, esa pestaña no viene habilitada por defecto y se va mostrando cómo habilitarlo en este audiovisual y luego cómo va el proceso de macro grabado. En cuanto a la guía, en cuanto a la actividad, básicamente tenemos 3 hojas que son las que vamos a trabajar. La hoja de nómina, la cual tiene 2 meses, una nómina ficticia, 2 meses y un reporte. En base a este reporte que nosotros vamos a trabajar las actividades que vamos a trabajar, que vamos a entregar ahora. Entonces, aquí empezamos dando como una breve descripción de lo que es el gráfico y su importancia. Y luego se les pide que con la ayuda del material didáctico y audiovisual deben realizar los gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Van a insertar gráficos de columnas, gráficos de línea, gráficos de área, analizar la diferencia entre estos e insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Entonces, si se fijan, básicamente la inserción del gráfico no es algo muy complejo, siempre y cuando los datos estén bien estructurados, el resultado va a ser correcto. ¿Cómo son los datos bien estructurados? Que tengan tanto los valores que se van a trabajar, ya sea nombre, productos, objetos y demás, y un valor que pueden ser cantidades, precios, tiempos de entrega o demás. Una vez seleccionados los datos, sin el reporte de nómina, simplemente los datos, voy al menú insertar y acá tenemos la sección de gráficos donde podemos seleccionar
el tipo de gráfico de columna, de barra. Si lo quiero de línea o de área, puedo seleccionarlo directamente acá. Por ejemplo, si quiero este, aquí puedo seleccionar. Un punto importante, cuando yo hago una inserción de cualquier tipo de objeto del menú insertar, si me coloco fuera del objeto, van a notar que a la derecha de ayuda no tienen ningún menú. Cuando selecciono un objeto, me aparecen menús flotantes acá arriba a la derecha del menú ayuda, los cuales me permiten cambiar la propiedad de ese objeto. Bien, ese menú flotante va a cambiar dependiendo del objeto que yo haya insertado previamente. Puedo cambiar propiedades como el fondo y el color, la estructura, el estilo, el diseño del gráfico. Puedo cambiar las paletas de colores de las barras. Todo esto lo puedo cambiar. Puedo cambiar incluso el diseño de cómo yo quiero que se muestren los datos. Hay varias plantillas acá que puedo jugar con ellas. Bien, claro, quizás si ampliamos el gráfico un poquito más, la información se distribuye mejor. Bien. Entonces, aquí podemos cambiar también el gráfico por columna, la fila por columna, por si yo quiero invertir para ver cómo se ve mejor, si mostrándolo en los meses o mostrándolo por el personal. Y también si quisiera, por ejemplo, cambiar el tipo de gráfico, lo puedo hacer directamente acá. Bueno, por ejemplo, si yo quiero este, puedo colocar de esta forma y se ve más o menos de esta directamente desde aquí. En cuanto al formato, puedo cambiar algunas funciones como el relleno, el contorno, todo esto yo lo puedo cambiar si quiero que se vaya adelante o detrás. Y también cuando inserto el gráfico, que lo selecciono, aquí en el menú de más, tengo opciones adicionales para cambiar, por ejemplo, el eje si lo quiero quitar o si lo quiero dejar agarrado, que es esta parte de acá. El título del eje, puedo agregar un título del eje o no. Título del gráfico también lo podemos agregar. Las etiquetas de datos, si quiero que se muestren acá. Quizás aquí no aplica mucho, ¿verdad? Porque está como muy comprimido. O una tabla de datos en la parte inferior. Bien. Todo esto puede cambiar dependiendo del tipo de gráfico que yo tenga seleccionado. Entonces deben insertar tanto gráficos de barra como de línea como de área. Cuando hablamos específicamente, por ejemplo, de gráfico de pastel, hay una diferencia. Pues en el gráfico de barra o en el gráfico de línea, yo puedo trazar dos tiempos. Por ejemplo, si vengo acá y acá yo le digo que el tipo de gráfico va a ser líneas, yo voy a notar que tengo dos tiempos en ese trazado, febrero y marzo. Puedo tener más de un tiempo en un gráfico. En el caso particular del gráfico de pastel, no me permite más de un tiempo a la vez. Yo selecciono primero hasta febrero, selecciono mi gráfico de pastel, y si quiero seleccionar marzo, debo hacer lo siguiente. Selecciono el nombre y el apellido, y con la tecla control presionada, entonces selecciono marzo. Si no lo hago de esa forma, cuando yo inserte el gráfico de pastel, entonces me va a aparecer febrero. Si se fijan aquí, nos aparece marzo. Entonces, bien importante tener ese pequeño tip. Selecciono los dos primeros y luego con la tecla control presionada selecciono los demás. También el gráfico yo puedo enviarlo a otra hoja, puedo hacer un clic derecho y decirle aquí mover el gráfico hacia una hoja nueva, y ya el gráfico se me va a una hoja nueva y yo puedo cambiar aquí y jugar un poquito más con la información que yo quiera mostrar. Bien. En cuanto al área de impresión, esta actividad, no sé por qué razón todavía, porque ya le he reportado varias veces. Creo que la actividad viene hecha. Bien, básicamente lo que se les pide acá es realizar los ajustes necesarios para que en el área de impresión se realice una vista previa donde se muestren solamente estas columnas en el mes de febrero.
Si vamos a hacer la vista previa, nos damos cuenta de que solamente tiene 2 páginas y se está mostrando específicamente esa información. Bien. ¿Con qué objetivo se hace esto? Para yo, si tengo la necesidad de imprimir algo, no tener que estar ajustando la tabla, comprimiéndola, porque yo quiero que salgan estas columnas. Pueden perderse datos, pueden perder información, pueden que no quede igual y así sucesivamente. La función se activa por acá, por el menú disposición de página, en el cual yo tengo área de impresión, cuya área de impresión puedo borrar. Y ya si voy nuevamente a archivo, imprimir, me doy cuenta que ahora el documento tiene 5 páginas, donde se están mostrando todas las páginas, ¿verdad? Si tengo la necesidad de hacerlo nuevamente, entonces ya yo sé que estas que están acá, que son sueldo bruto, la selecciono directamente y con control presionado selecciono sueldo neto y puedo establecer nuevamente esa área de impresión acá. Cuando voy nuevamente a archivo, imprimir, me doy cuenta que tengo nuevamente 2 páginas. Bien. No hay mucha complejidad por acá. Entonces, señores, para ir finalizando, tenemos el tema acá del macro. ¿Qué es un macro? El macro no es más que una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Nos pide que mediante el uso de material didáctico y audiovisual realice lo siguiente. Primero habilitar la pestaña programador y luego crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla y que mediante el uso de un botón sería como que se ejecute mediante el uso de un botón presionado por el usuario. Entonces, primero vamos a habilitar la pestaña programador. Para habilitar la pestaña programador vamos al menú archivo, opciones, archivo, opciones, y aquí tenemos la opción personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Cuando yo la selecciono, voy a notar que en el lado derecho yo tengo todos estos menús que tengo acá. Los tengo acá, miren. Inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos y así. Por defecto, programador no viene habilitado. Si yo le digo aceptar, se va a remover. Miren acá arriba cómo se removió. Si vuelvo, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y lo habilito, puedo notar que se habilitó nuevamente. Bien. ¿Cuáles funciones vamos a utilizar de acá? Vamos a utilizar 3 funciones. Miren, vamos a utilizar grabado de macro, vamos a utilizar macros y vamos a insertar un botón. Por ejemplo, si aquí yo le digo guardar macro, él me pide las informaciones del macro. Las informaciones del macro, ¿cuáles son? El nombre, el cual no debe tener espacio. Cálculo de nómina. Yo le coloqué aquí una rayita debajo. La combinación de teclas. Miren aquí lo importante de la combinación de teclas. También me la pide para yo ejecutar mi macro. Si no lo ejecuto por el botón, puedo ejecutarlo por el teclado. ¿Dónde quiero yo almacenar mi macro? Tengo 3 lugares. En este libro, cuando yo elimine el archivo o lo envíe, el macro se va con ese libro. En un libro nuevo que yo creé en mi computador o en mi libro de macro personal, que donde yo lo puedo abrir ese macro en cualquier tipo de archivo que esté en mi computador. Le voy a decir este libro y en la descripción es muy importante. Pues si mañana yo no estoy, la persona que vaya a ejecutar mi función, me fui de vacaciones, puede tener en cuenta para que se use este macro.
Cuando presione aceptar, van a notar que el botón grabar macro va a cambiar. Ahora me dice detener grabación. A partir de este momento, todos los clics que yo haga, cualquier error en cálculo que yo haga, se va a guardar en ese macro. Entonces, debemos tratar de reducir al mínimo los errores humanos cuando estamos grabando el macro. Bien. Entonces, vamos a ir realizando el cálculo, pues ahí le vamos a enseñar al macro cómo trabajar. Igual, este valor por 2%. Vamos a ver. El total de descuento podemos sumarlo de esta forma, aplicando la función suma. Y el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Ya está. Al final voy a hacer un total con las sumatorias. Y esto lo voy a arrastrar para que me sume los demás. Adelante, señor Arturo. No le escucho. No sé si el micrófono está en mute. Ok, ¿por qué no tuvo que fijar la primera celda para que replicara el mismo resultado de las demás columnas? Acá. Sí, recuerde que para fijar una celda se le coloca con la tecla F4, me parece que es el Correcto. símbolo correcto. ¿Por qué no fijó la primera celda de la columna que estuvo trabajando las fórmulas para que así replicaran las demás, el mismo resultado de las demás columnas? No sé si me explico. Yo voy a detener la grabación aquí del macro para luego entonces verlo, ¿sí? Aquí lo detuve ya. Ahora sí, vamos a ver. Usted dice, por ejemplo, en qué columna en específico para así ser más directo. No, hago la pregunta porque se supone que para poder replicar la misma fórmula, darle continuidad hacia abajo, se supone que debe de fijar la primera celda. Ok. Sí, lo que pasa es que en este caso no utilizamos una celda de control. Bien, en este caso trabajamos directo con el valor porcentual que tenemos en cada encabezado. Ok, pensé que era imprescindible fijarla para poder replicarla hacia abajo. No, porque en este caso yo estoy trabajando con el valor directo en la fórmula. Bien, si se fija acá, el valor directo yo lo estoy calculando en la fórmula que estoy usando. Yo estoy tomando este 2% que me dice el enunciado y lo estoy colocando en la fórmula que estoy calculando. Cuando yo arrastro, como el valor por ciento, como el 2% es un valor estático, es un número estático, él lo que va a incrementar es el C9 por C10, por C11, por C12, por C13. Ok, es una variable fija. Exactamente, exactamente. De esa manera funciona. Pero si mañana ese valor porcentual cambia, entonces yo tengo que ir al macro, cambiarlo y hacer todo eso. Bien, por eso les Ok, dije anteriormente que no es la forma correcta de trabajarlo, pero es la forma más rápida de verlo en este modo. de acuerdo. Siempre. Entonces, ya aquí tenemos esto hecho, ¿verdad? Vamos a eliminarlo. ¿Qué hemos hecho? Acá en macros,
podemos ver que ya tenemos nuestro macro de cálculo de nómina. Si vamos a las opciones, vemos todos los datos que insertamos. Si quiero ir a modificar, puedo ver el código que se ha generado. ¿Por qué? Porque los macros realmente son programados en esta aplicación que se llama Visual Basic para aplicaciones. Vemos mucho más de esto, macro programado, en Excel avanzado. Bien, que ya ahí hacemos macros, hacemos formularios y todo eso en Excel. Entonces, esto es el código que se generó con eso que yo grabé en ese momento, ese cálculo que yo grabé, la selección de la celda, el cálculo del valor porcentual, y así seguimos seleccionando y haciendo cálculo en base al 2.5, al 3%, todo está por acá. Pero eso es para conocimiento general por ahora. Entonces, vamos ahora a insertar el botón. Aquí tenemos la inserción de los controles. Tenemos dos tipos de controles. Tenemos controles de formulario, tenemos controles de ActiveX. Los controles de formulario son los que están directamente relacionados con un macro que ya esté creado. Quiere decir esto, que cuando yo lo selecciono y le digo, mira, yo quiero que el botón esté acá, él me dice, ok, ¿a qué macro tú quieres? ¿Cuál macro tú quieres que yo invoque cuando tú presiones este botón? Le digo, bueno, este, porque ya yo lo creé previamente. Si es un botón de ActiveX, él me envía a que yo lo codifique manualmente. ¿Sí? A que yo codifique o si tengo el código, lo pegue. Pero debo hacer ese proceso. Entonces aquí vamos a cambiarle el nombre. Botón. Aquí está. Y ya cuando yo presiono mi botón, él me hace el cálculo con la ejecución del macro previo. Si se fijan en el sueldo neto, aquí debajo tengo 339.000. Si yo elimino ese valor y corrijo algo que está mal en los datos, que es que José Colón tiene 5 meses cobrando 5.000 pesos y son 50.000. Cuando yo vuelvo y hago el cálculo, él aquí me actualizó de 339.000 a 380.000. O sea que el cálculo lo sigue haciendo en base a los datos de origen, que es el sueldo bruto, y si esos datos de origen cambian, puede cambiar también el resultado del macro que estamos teniendo. Bien. Un punto no menos importante a tomar en consideración es que una vez que ya usted realiza su macro, coloca su botón y todo, debe guardarlo en formato como macro. Vamos a ir a archivo, guardar como, y el macro tiene un tipo de archivo en específico aquí debajo que se llama libro de Excel habilitado para macro. Si usted no lo guarda en un tipo habilitado para macro, cuando usted lo cargue en la plataforma, yo no voy a poder ejecutar el macro que usted hizo. Bien, no lo voy a poder ejecutar. También hay una pequeña diferencia en los archivos tipo macro, que son de este tipo, y los archivos tradicionales, que son estos que están acá. Cuando nos colocamos encima, nos dice que hoja de cálculo habilitada para macros de macros. Bien. Entonces, bien importante guardar el macro en su formato. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos que hemos visto el día de hoy. Y que le haré unas cuantas. ¿Tienes fecha las dos pensiones? Bueno, Bien. hasta ahora entendí, claro, no había podido ver las tareas, pero voy a ver los videos para afinarlo un poco, pero se entendió. Excelente. Poder realizar las tareas. Perfecto. Bueno, saben que si surge alguna duda adicional, estamos por acá para apoyarles. Bien. Entonces, este es nuestro último encuentro del básico. Ya nosotros estaríamos cerrando las entregas el próximo domingo 4, a la medianoche. Vamos a tratar de avanzar con las entregas. Yo de mi parte tengo mi tarea de evaluarles lo pendiente. Vamos a pasar la asistencia para finalizar por concluido nuestro encuentro.
A ver, si surge alguna pregunta en el proceso, estamos por acá. Adelante, don Héctor. Sí, sería importante, profesor, que usted quizá, si no hoy, en el transcurso de la semana, nos retroalimente en cuanto a los que tenemos deudas pendientes, porque quizá por desconocimiento de la plataforma, en nuestra ignorancia, hemos supuestamente subido algún ejercicio y quizá no se ha cargado de manera correcta. Entonces, porque por ejemplo, yo le hago la observación porque vi que solamente usted visualizó el primer ejercicio. Sin embargo, la semana pasada, el sábado, yo subí 2 archivos de Excel, pero vi que usted no lo visualizó. Entonces, no sé si lo subí de manera correcta, aunque la plataforma me dice que sí. Sí, lo que pasa es que a veces yo lo voy haciendo por parte, porque como son a veces varios grupos, lo que hacemos es como que lo vamos evaluando por parte. Pero ya yo sé que en este caso en particular yo tengo un pequeño atraso que lo vamos a poner al día y entonces ya yo le voy a dar un cuadro de calificaciones. Vamos a ver si tengo alguno por acá. Ya ahí más o menos ustedes van viendo un poquito más de su avance. Ese cuadro yo casi siempre lo paso en la fase ya final para que hagan los ajustes necesarios y así no se quede nadie pendiente. Vamos a ver si aparece uno por acá. Algo similar a esto, por ejemplo, donde ya ustedes van viendo en base a lo que tengan entregado hasta ese momento, cuál ha sido el avance. Eh, claro, luego volvemos a actualizar al final cuando cerramos y ya esa sería la calificación definitiva. O sea que ustedes van a tener un poco de visibilidad, van a tener visibilidad para hacer el ajuste y entonces luego al final cerramos. Si está conversando, el micrófono está en mute. Ok, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Profesor, yo falté una clase. Tuve un compromiso de trabajo en el interior, entonces cuando venía de camino en un autobús, el celular se me descargó y no pude entrar a la clase. Pero sí tuve un compromiso de trabajo ese día. Ok, no hay problema, no hay problema. Siempre y cuando ahí usted tiene disponible la grabación, el tema de la Sí, yo me actualicé. asistencia. Ok, perfecto, no hay problema. Sí, Eso yo me no. actualicé con las tareas y todo, chequeando los videos y todo. Ya yo hice las tareas. Excelente, excelente. Esa es Gracias. la idea. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos por acá, gracias a usted, Lisbeth Acosta, ¿está por aquí? Lisbeth. Presente. Ok, Lisbeth, vamos a